Levítico capítulo 27, versículo 8. Levítico 27, 8. ¿Lo tienes? Levítico 27, 8. Nada más vamos a leer ese versículo el día de hoy. Levítico 27, 8, y dice: pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio el sacerdote. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que esté con nosotros. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Eres bueno, siempre has sido fiel, Señor, y podemos confiar en ti, podemos creer en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Podemos, Señor, confiar, Dios, en que tú haces las cosas posibles, Dios, y en que tú eres bueno, fiel, en que eres tú, Señor, el que habita en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra atención en ti, Señor, nuestro corazón, Señor, en ti, nuestros oídos, Dios, puestos, Señor, en ti. Gracias te damos, Señor, por ser bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si me equivoco, se me va la onda, nada más tenme paciencia, por favor. Antes que nada, quiero dar una fe de ratas. ¿Okay? ¿Qué significa una fe de ratas? Una fe de erratas, no de ratas, de erratas. Significa que es una equivocación o que cometí un error la semana pasada. Y más bien no fue un error, más bien lo pasé un poco por alto. Y investigando un poquito más acerca de esto, pues bueno, quiero comentarles. Mira, yo te había comentado en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, que el Cana, el papá de Samuel, era de la tribu de Efraín. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? Y que por eso no podía estar el niño en el templo porque no era de la tribu de Leví. Bueno, según lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 33 al 38, el Cana sí era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, ese era un error mío, ¿no? El Cana sí era descendiente de la tribu de Leví. Por eso te digo que es una fe de erratas, ¿ok? Entonces, sí, Samuel era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, podemos descansar allí. Sí era descendiente, sí podía estar en el templo, sí pertenecía allá. Lo que pasó era de que se les decía por medio de la región a una persona, se le decía de dónde venía. Y entonces el Cana vivía en una región que era de la tribu de Efraín. Y entonces al vivir en esa región, este hombre era llamado Éfrata, por eso se llamaba que era de la tribu de Efraín, o por eso supusimos que era de la tribu de Efraín, pero no, era de la tribu de Leví. ¿Ok? Primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 33 al versículo 38 está la genealogía de el Cana, y ahí viene que es descendiente de la tribu de Leví. Bueno, ya pasando, ya teniendo esta fe de ratas de que pasé ese dato por alto, entramos ahora entonces en lo que nos compete, que es Levítico capítulo 27, versículo 8. Y como hemos estado viendo, Levítico capítulo 27 nos habla acerca de cuando una persona quería entregarse a Dios, cuando una persona quería dar su vida a Dios, quería servir a Dios. Y dijimos la semana pasada, ¿cómo es que yo puedo servir a Dios? ¿O de qué manera yo puedo servir a Dios? ¿Hay algo que yo pueda hacer para pagarle a Dios? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que entonces yo pueda pagarle todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Y dijimos la semana pasada, no hay nada con lo que podamos pagarle a Dios. No hay nada. Entonces solamente podemos responder a su bondad, ¿ok? No podemos pagar su favor, podemos responder a su bondad. Y entonces cuando nosotros respondemos a la bondad de Dios, entonces nosotros obedecemos a Dios, nos humillamos a Dios, buscamos a Dios, ¿ok? No es que nosotros estemos aquí para pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, sino que más bien nosotros respondemos a su gracia y su misericordia.
Y entonces vemos en este capítulo que aborda lo que se consagra a Dios mediante un voto. ¿Recuerdas? Vimos la semana pasada el voto del nazareo. ¿Te acuerdas de eso? El voto del nazareo era cuando una persona se dedicaba para servir a Dios. Ese nazareo no se cortaba el pelo, ese nazareo cumplía con otras ciertas reglas. Entonces, mediante un voto, las personas se ofrecían a Dios, se consagraban a Dios. Dice el capítulo, si alguien quiere hacer voto a Jehová, si alguien se quiere consagrar delante de Dios, entonces mediante esa promesa las personas iban delante de Dios y entonces se consagraban a Dios. Eso significa que no se demandaba por mandamiento de la ley, es decir, no era algo que la ley exigía. No era algo que la ley decía, ay, es que tienes que hacer esto, ay, es que lo tienes que hacer de aquella manera. La ley no decía eso. No significa que la ley decía algo o que la ley decía lo tienes que hacer, esa fuerza. No, sino que más bien el voto era una ofrenda que se otorgaba libremente, era una promesa que se daba libremente y se entregaba a Dios. Entonces esa promesa se ofrecía delante de Dios. Y la semana pasada vimos que no podíamos hacer promesas a la ligera, no podíamos hacer un compromiso con Dios a la ligera. Ahora, la parte esencial, o más bien especial de los votos, es que es una promesa hecha a Dios de una manera voluntaria, pero que también le daba a la persona algo que hacer. Es decir, el voto no eran más que meras palabras, no era solamente una persona diciendo, ay, te voy a dar esto, ay, mira, va a pasar esto, sino que también ponía a la persona a hacer algo, es decir, lo llevaba a una acción concreta. Yo te prometo hacer esto, y entonces la persona, la persona era aceptada por Dios, y entonces la persona decía, yo me entrego a ti, Señor, yo voy delante de ti, Señor, y entonces Dios decía, ok, ¿ahora qué vas a hacer? Era una acción. A toda promesa, a toda palabra, a toda voto conllevaba una acción concreta. Y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. ¿De qué habla ese capítulo de Efesios? Habla acerca de la salvación. Y vemos en el contexto que dice, por gracia sois salvos. Efesios 2.8. Pero vamos a leer el versículo 10. Efesios 2.10. Por gracia somos salvos. Pero vamos a ver Efesios 2.10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano las buenas obras. Dios preparó de antemano que tú y yo hayamos sido hechos sus hijos. ¿Para qué? Para que entonces demos un testimonio de quién es Él. Ahora busca Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Entonces, toda promesa implica una acción, ¿de acuerdo? Toda promesa implica una acción. Entonces, esas promesas que la gente le daba a Dios, que la gente le hacía a Dios, el consagrarse delante de Dios, implicaba que la persona tenía que hacer algo. Tito capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. Nuevamente vemos esa frase, las buenas obras. Nuevamente vemos que Dios está diciéndonos, ok, ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, entonces yo quiero que ustedes se comporten de esta manera. Y entonces el tema principal de todo el libro de Levítico es que tú y yo seamos diferentes, que el pueblo de Israel sea diferente, y que entonces en base a esa diferencia la gente pueda entender que Dios vive, que Dios existe y que Dios tiene cuidado de las personas, que Dios tiene cuidado de la gente. Entonces, cuando hablamos acerca de esas buenas obras, hablamos también acerca de lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿ok?
Ahora, regresamos a Efesios, y Efesios dice que no es por obras. Entonces, si no es por obras, pero Dios dice que somos creados para buenas obras, entonces ya no entendí. Si dice primero que buenas obras y luego dice que no es por obras, entonces mejor explícame. Bueno, los votos que se hacían no eran votos vacíos hechos a Dios, sino que implicaban una acción, como ya dijimos. Busca ahora lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienes? Juan 1:1 dice: en el principio era el que dice ahí, el verbo. Y el verbo viene con V mayúscula, con V mayúscula. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, fíjate bien, aquí está hablando acerca de Jesús. Él es el verbo. Era en el principio con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando hablamos de la promesa de Dios para nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó ¿a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tiene vida eterna. Entonces, cuando hablamos de que en Juan capítulo 3, versículo 10 dice, de esta manera, de tal manera nos amó, entonces, estamos hablando que Dios quiere ejercer algo sobre nosotros, que Dios nos está diciendo algo. Dice, yo te amo, ¿ok? Y es como cuando un esposo o una pareja le dice o te dice, yo te amo, yo te quiero, ok, si me amas, entonces demuéstramelo. Y hablamos de una demostración de amor genuina, una demostración de amor sana, no una demostración de amor de lujuria y de lascivia, sino hablamos de una demostración de amor sana, pura. Y entonces cuando dice Dios, de tal manera te he amado, entonces se refiere al amor que Dios tiene para nosotros. Pero ¿de qué manera nos amó? ¿Cómo podemos saber el gran amor que Dios tiene para nosotros? Solamente, más bien, la palabra que Dios está usando no solamente se quedó en palabras vanas, en palabras huecas, sino que Dios hizo lo necesario para demostrarnos su amor. ¿Cómo es que Dios nos demostró su amor? Busca Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿De qué manera Dios nos amó? ¿De qué manera Dios nos amó? Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó. La palabra escatimar significa dar poquito de algo. Entonces dice, el que no escatimó a su propio Hijo, Dios no escatimó, sino que entregó todo. Entonces, ¿de qué manera Dios nos ha bendecido? ¿De qué manera Dios nos ha demostrado su inmenso amor? A través de Jesús. No solamente Dios nos dijo, te amo, y ya se quedó ahí, sino que Dios nos demuestra su amor, sino que Dios nos da de su amor. Dios nos da de eso que Él tiene para con nosotros. ¿Y qué es? Salvación. Y entonces lo ejecuta, esa manifestación, esa misericordia y esa gracia la ejecuta sobre nosotros a través de Jesús. Por eso Jesús se le llama el verbo. El verbo es la acción de Dios. No solamente se quedó así como que, te lo digo, no solamente se quedó así como que, sí te amo mucho, sino que nos demostró su amor. Entonces, la demostración grandiosa e infinita del amor de Dios para nosotros se llama Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. No fue así como que, te amo mucho, pero te doy poquito. No, dice, te amo mucho, te amo con todo lo que soy y te doy a mi único Hijo. A mi único Hijo. Dios lo entregó todo a nosotros.
Entonces, recordemos que el voto, recuerda, el voto no es un pago a Dios por su bondad, sino que el voto es una respuesta de nuestra voluntad ante su bondad, ¿ok? El voto no es un pago a Dios, sino que más bien es mi voluntad, mi respuesta a su bondad. ¿Por qué te digo esto de las obras y de que no se gana con obras la salvación, pero somos llamados a buenas obras también? Bueno, porque no buscamos hacer, escucha esto, no buscamos hacer para llegar a ser, sino que lo que hacemos es consecuencia de lo que ya somos. ¿Sí me expliqué? Espero no me te haya confundido. Otra vez te lo digo, no buscamos hacer para llegar a ser, sino que lo que hacemos es consecuencia de lo que somos. ¿Ya lo expliqué? Un poquito mejor, más claro. Es decir, ¿por qué hago buenas obras? ¿Por qué nos apartamos de la iniquidad? ¿Por qué obedecemos a Dios? Si me amas, guarda mis mandamientos, decía Jesús. ¿Por qué nos apartamos de las malas obras? ¿Por qué nos apartamos del pecado? ¿Por qué buscamos rendir adoración y honra a Dios? ¿Por qué buscamos esto? Porque entonces nosotros ya somos hijos de Dios y entonces solamente reaccionamos, solamente nuestra voluntad va más allá de lo que somos y entonces le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha hecho. Cuando tú y yo conocemos de Jesús, entonces somos hijos de Dios. Cuando tú y yo conocemos de Dios, cuando conocemos a Jesús y lo aceptamos, nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, toda promesa conlleva una acción. Dios nos ha prometido y recordemos que Dios no es mentiroso, sino que Dios cumple su palabra. Y todo lo que Dios nos ha prometido, lo ha cumplido. Y para nosotros también dice, si tú vas a prometer algo, cúmplelo. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Regresate a Levítico, versículo 8. Levítico 27, 8. Entonces había personas las cuales se daban su vida para servir a Dios. Había personas las cuales llevaban a sus hijos como Ana, como Elcana y algunos otros más, como los papás de Sansón, por ejemplo. Llevaban a sus hijos para ofrecerse delante de Dios. Y ya vimos eso la semana pasada, no podían quedarse porque no eran de la tribu de Leví, entonces tenían que pagar una cantidad, 50 siclos, en su mayor expresión. Pero dice el versículo 8, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, ¿ok? Si fuere muy pobre para pagar tu estimación. Estamos hablando de personas, de su consagración a Dios y el precio que debían pagar. Hasta 50 ciclos de plata, es decir, hasta 5 años de sueldo. ¿Cuántos son 50 ciclos de plata? Un ciclo de plata, una moneda de plata es lo que se ganaba un jornalero en un mes. Entonces eran 50 meses, 50 meses de sueldo, lo que la gente tenía que pagar. Decir, ya yo quiero servir a Dios. Entonces, ¿eres de la tribu de Leví? No, no soy de la tribu de Leví. Entonces tienes que pagar en base a tu edad y en base a si eres hombre o si eres mujer. Y si tú recuerdas, el precio no tiene que ver con si es hombre o si es mujer, o si es niño o si es anciano. Tiene que ver con el servicio que ellos podían dar al tabernáculo o al templo. Entonces, hasta 50 ciclos de plata. Pero ¿quién pudiera tener el día de hoy, en este momento? Imagínate que tú llegas delante de Dios y entonces le dices al sacerdote, yo quiero servir a Dios. Y entonces te dice, ¿eres de la tribu de Leví? No, no soy de la tribu de Leví. Y entonces, ¿quieres seguir sirviendo a Dios? Yo quiero entregarme a Dios porque estoy agradecido con Dios, porque quiero darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y entonces, si no eres de la tribu de Leví, no te puedes quedar. Entonces, ¿cuánto es el costo de mi servicio? ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo soy menos de 60 años, ¿no? Tengo 40 años. Entonces, tienes que pagar 50 ciclos de plata. ¿Tú crees que cualquiera pudiera tener 5 años de sueldo en la bolsa, así como ahí te van 5 años de sueldo? ¿Cualquiera pudiera tenerlos? Pues no. A veces no tenemos ni para mañana. A veces nos pagan la quincena o la semana y ya 2 días después ya no hay nada.
los días 12, 13 de la quincena, pues ya así como que ahí la vamos saliendo. Imagínate, si es difícil en este día o en este tiempo, imagínate cuán difícil también pudo haber sido en aquel tiempo. Tal vez una persona pudo haber dicho, ok, sí tengo una tierra, pero no tengo en este momento hasta que la tierra dé el fruto. Y todavía no llueve, entonces no puedo yo entregar algo si no lo tengo. O sea, todavía no llueve, todavía ni siquiera entra la temporada de lluvias, entonces no puedo traer lo que tú me estás pidiendo, pero quiero servir a Dios. Y entonces dice, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces pasaba algo. Bueno, alguien pudo haber dicho en algún momento, quiero agradecer a Dios, quiero servir a Dios, pero no tengo cómo servir a Dios, no tengo ni con qué servir a Dios, no tengo dinero. Lo importante es que a nadie se le prohibía cumplir un voto de consagración por falta de dinero, ¿ok? Si una persona decía, es que yo quiero servir a Dios, yo quiero estar con Dios, yo quiero obedecer a Dios, no se podía frenar ese servicio, sino que decía, ok, si tú quieres servir a Dios, vente, si tú quieres servir a Dios, vamos a hacer algo. Y entonces, si una persona era pobre, no podía frenársele, sino que todos eran bien recibidos. Nadie, por falta de dinero, nadie podía prohibírsele cumplir su voto de consagración a Dios. Todos, el día de hoy también, pueden darle su vida al Señor. Todos podemos darle nuestro servicio a Dios. Nadie, ninguno de nosotros somos demasiado pequeños. Ninguno de nosotros somos demasiado insignificantes. Ninguno de nosotros somos demasiado inútiles, ¿ok? Recuerda eso, ninguno de nosotros somos demasiado pequeños, insignificantes o inútiles. Dios quiere usarnos a todos y cada uno de nosotros, sea de la manera como somos. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Todos somos útiles delante de Dios. Pero ¿qué pasaba con esas personas pobres? Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué se vale Dios? Dice, de lo vil, de lo menospreciado. Dios escogió de todo esto para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Y entonces dice Pablo, yo no veo entre ustedes muchos nobles, yo no veo entre ustedes mucha gente de dinero, yo no veo entre ustedes gente que sea poderosa. Dice, es de allí donde Dios se basta, es de allí donde Dios se sirve, es de allí, de tu vida y de la mía. Y entonces, imagínate que tú llegas el día de hoy delante de Dios y le dices, yo quiero servir a Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero ser agradecido con Dios y quiero consagrar mi vida a Dios. Imagínate que tú estás así y entonces no tienes nada en la bolsa que dar. Recuerda que no podemos pagarle a Dios, no tienes nada en la bolsa que darle a Dios. Y entonces no hay nadie demasiado pobre, no hay nadie demasiado débil, no hay nadie demasiado inútil, no hay nadie demasiado insignificante para no servir a Dios. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Dios quiere usarnos a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos de pensar algo así como que, ay, es que Dios nunca hará nada conmigo, soy muy insignificante. Ay, Dios nunca va a hacer nada conmigo porque yo nunca fui a la escuela. Ay, Dios nunca va a hacer nada conmigo porque no tengo dinero. Ay, Dios no va a hacer nada conmigo porque no tengo tiempo. Ay, Dios no va a hacer nada conmigo porque no tengo coche. Ay, Dios no va a hacer nada conmigo porque no tengo nada.
O tal vez también podemos pensar, no soy suficiente para Dios. Dios lo que quiere es alguien más bueno, no tan malo como soy yo. Dios a lo mejor quiere a alguien mucho mejor. Dios a lo mejor quiere a alguien más guapo que yo. Dios quiere a alguien que sepa hablar muchísimo mejor que yo. Alguien que haya ido a la escuela. Tal vez yo no soy suficiente para Dios. Pero ¿sabes? Dios se vale de lo vil y de lo menospreciado para exaltar su plan, para hacer lo que Él quiere. Dios busca a alguien mejor, tal vez podemos pensar. Dios, ¿sabes qué? Mejor busca a alguien mejor que yo, a alguien más capacitado, a alguien más entregado, a alguien más cristiano que yo para hacer su obra. Porque ¿quién soy yo, Señor? Busca a alguien que sea más cristiano, alguien que sí sea un verdadero cristiano, para que entonces vaya y haga y predique y te sirva, Señor. Porque no, yo estoy bien chafa. No, Señor, yo soy bien mediocre. No, Señor, yo estoy bien feo. No, Señor, yo ni fui a la escuela. ¿Alguna vez has pensado cosas como estas? Si no las has pensado, quiero decirte que yo las he pensado todas y cada una de ellas. Todas. Aún en el lugar en el cual estoy aquí parado. Señor, ¿por qué mejor no encuentras a alguien más cristiano que yo? ¿Por qué no mejor buscas a alguien que la haga mejor que yo, Señor? Que no sea tan enojón como yo, Señor. Que no sea tan iracundo como yo, Señor. Que no sea tan desesperado como yo, Señor. ¿Por qué no buscas a alguien más light, más tranquilo, que sea toda buena onda, Señor? Porque yo quiero como que apretarle el pescuezo al pollo siempre, Señor. Es que ¿por qué no buscas a alguien mejor? ¿Por qué te guardas eso, no? Tal vez podemos pensar eso. O tal vez podemos decir, Señor, no soy suficiente, Dios, para ti. Yo tengo la cara fea, Señor. Yo no soy suficiente para ti. Mejor búscate a alguien que tenga una linda sonrisa, como el Señor de la eterna sonrisa, que siempre está riéndose. Ahí está. El Señor de la eterna sonrisa, que siempre se está riendo. ¿Por qué no buscas a alguien así, Señor? ¿Por qué me buscas a mí, que tengo siempre cara de sopa en mal frito? Señor, ¿por qué me buscas a mí? ¿Por qué yo? Y entonces, no es una decisión que tú tengas, es una decisión que Él tiene para ti. Dios quiere usarte. Y de lo vil y menospreciado, Dios se vale. No hay nadie demasiado insignificante, no hay nadie demasiado inútil, no hay nadie demasiado pequeño, no hay nadie demasiado pobre. Siempre Dios usa lo vil y menospreciado. Imagínate Jesús, cuando vino al mundo, ¿a quién escogió Jesús como sus discípulos? Escogió a un publicano, que todos odiaban los publicanos. Escogió a un fariseo como Pablo, el cual este fariseo buscaba matar a la iglesia de Dios. Escogió a unos pescadores vulgares como Pedro, como Juan, como Andrés, los cuales nada más hablaban como Dios les daba a entender, nada más. Gente sin letras, gente del vulgo, dice la palabra. Y Él escogió de ellos. ¿Por qué Jesús no fue a la universidad del maestro Gamaliel allí en Jerusalén? Un buen maestro, dice la palabra, un buen maestro que enseñaba la palabra fiel. ¿Por qué no fue a la universidad de Gamaliel, a la Universidad Autónoma de Jerusalén, para ir y decirle, ¿sabes qué? Dame tus 12 mejores gallos, échamelos. Todos los que han sacado excelencia, todos los más mejorcitos, todos los buenos, échamelos, porque van a ser mis discípulos, los que van a llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué no escogió gente así? ¿Por qué fue a un río y escogió a un pescador? ¿Por qué fue a una mesa de donde se cobraban los impuestos y escogió a Mateo? ¿Por qué escogió a hombres que a final de cuentas no estuvieron en la crucifixión? Tal vez por la persecución, cobardes. ¿Por qué escogió a gente así? Y aún el mismo Pedro que decía, no, Señor, yo nunca te voy a dejar. 3 veces, mira Pedrito, 3, 1, 2, 3 veces me vas a negar. ¿Por qué no escogió gente mejor? Porque Dios, para Él no hay personas insignificantes, inútiles o demasiado pequeños. Para Él no existe. No hay gente demasiado pobre. Y si aún una persona pudiera decir, es que soy pobre, es que no tengo para seguir, no tengo para dar, no tengo absolutamente nada que dar,
Mejor, ¿por qué no escoges a alguien más cristiano? Alguien mucho mejor que yo. Bueno, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 1. Cinco meses más, 5 mesecitos más y ya. Ya falta poco, falta poco. Lucas capítulo 21. ¿Lo encontraste? Sí. Lucas 21 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces Jesús está enseñándole a los discípulos y les dice: a ver, fíjense bien, hay una bola de ricos, y ellos están allí echando los botes, están echando mucho dinero. Mira, si se fijaron que hasta enseñan los billetes de a 500 y de a 1000 y los enrollan y los desenrollan para que todos vean que lo están echando. ¿Sí se fijan que lo están echando? Sí, ok. Ahora viene esta viuda, fíjense en la viuda, y la viuda dice: lleva 2 blancas. ¿Qué eran 2 blancas? 2 moneditas chiquititas, de las chiquititas así, 2 blancas, 2 moneditas. Y entonces dice: echó esas 2 blancas en el arca de las ofrendas. Y Jesús les dijo: ¿quién dio más? No, pues los ricos dieron más, mira, dieron quién sabe cuántos billetes. No están viendo lo que yo estoy viendo. Por eso es importante, súper importante, que nosotros veamos con los ojos de Dios. Porque Jesús dijo: no están viendo lo que yo estoy viendo. Los ricos solamente echaron de lo que les sobraba, aunque sea mucho monetariamente hablando, solamente dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer viuda y pobre echó todo lo que tenía. Tal vez en algún momento pudieras pensar: Señor, busca a alguien mejor que yo. Busca a alguien, Señor, que haga las cosas mejores que yo. Busca a alguien, Señor, que sí sea bien chido, Señor, con la gente. Alguien que sea bien buena onda. Alguien que vaya. Alguien que... Busca a alguien mucho mejor que yo, Señor. Y yo me hacía esas preguntas. Y yo ponía en mi mente esas frases: Dios nunca hará nada conmigo. No soy suficiente para Dios. O mejor, que Dios busque a alguien más cristiano que yo. Alguien que cante mejor que yo, porque yo no canto, yo bramo. Alguien que haga las cosas mejores que yo. Alguien que no tartamudee tanto como yo. Señor, busca a alguien más. Y ese era mi pensamiento. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón. Y yo me hacía pobre a mí mismo. Y entonces un día Dios me confrontó. A mí, te lo digo, a mí, tal cual. Y yo estaba pensando así como: ay, ¿con qué te puedo dar más gloria, Señor? Ay, ¿cómo te puedo servir mejor, Señor? Y yo tal vez diciéndole: ay, voy a llevar unas monedas, voy a llevarte esto, voy a llevarte aquello, voy a servirte de esta manera. Y Dios me confronta y me dice: no, yo quiero tu vida. Tal vez alguien pudiera haber pensado: no soy suficiente, no tengo. Una persona pobre dice: no es suficiente lo que tengo yo quiero servir a Dios, pero no es suficiente para pagar 5 años de sueldo. No puedo pagar nada de eso. No soy suficiente, soy muy pobre. ¿Alguien pudiera pensar eso? Y Dios dice: no hay nadie demasiado inútil, dame tu vida. Y entonces Dios en un momento me dijo eso: dame tu vida. Y entonces aquí me tienes. Dale tu vida a Dios. No para pagarle a Dios, sino más bien para ser agradecidos con Dios. ¿Yo quién soy?, decía. Y entonces tú y yo podemos decir: Señor, soy tu hijo. Y entonces solamente busco, Señor, darte lo mejor, darte todo lo que tengo. Y en realidad, cuando se lo digas, hazlo, cúmplelo, dale lo mejor que tienes a Dios.
La aprobación de Dios no radica en cuánto estás dando, sino en qué estás dando. ¿Ok? La ofrenda a Dios, lo que tú das, hablamos de algo monetario, hablamos de nuestras vidas, hablamos de nuestro servicio, no radica en cuánto estoy dando, sino más bien en qué estoy dando. Hay una gran diferencia entre cuánto y qué. El cuánto siempre se puede medir, pero el qué es mucho más importante. ¿Por qué? Porque entonces yo le puedo dar a Dios mi obediencia. Ese es un qué. Yo le puedo dar a Dios mi humillación. Ese es un qué. Yo le puedo dar a Dios mi vida. Ese es un qué. Tú puedes medir tu obediencia, o puedes medir tu humillación delante de Dios, o puedes medir tu vida delante de Dios. No se puede, es algo imposible. Es como cuando un señor llega a la tienda y le dice al de la tienda: deme 1 metro de leche. Lo estaba tanteando, ¿no? Deme 1 metro de leche. Y entonces dice: ay, este me pidió 1 metro de leche. Y entonces va y mete el dedo y le dice: mira, ahí está tu metro de leche. A mí no me haces tonto, aquí está tu metro de leche, mira. Y le dice el otro: a ver, envuélvamelo, ¿no? O sea, no, es algo que no puedes medir. Tu vida es algo que no puedes medir. Tu vida es algo que no puedes ponerle un más o un menos. No podemos decir: tu vida es más que la mía, tu vida es menos que la mía, la vida de cada uno de ustedes es más o menos que la de los demás. No podemos decir eso. Nuestra vida es invaluable, no podemos ponerle un valor. Entonces lo que Dios quiere no es cuánto, sino más bien qué. Y entonces tú y yo podemos darle a Dios nuestra obediencia, nuestra vida, nuestra humillación a su palabra, nuestro amor a Él. Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12. Segunda de Corintios 8, 12. Segunda de Corintios 8, 12. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. ¿Okay? Tú no puedes darle a Dios algo que no tienes. Imagínate una persona pobre: sí, Señor, me voy a dedicar a ti y te voy a pagar los 5 años de sueldo que te tengo que pagar. ¿Esa persona los tiene? No los tiene en ese momento. Entonces no me puedo comprometer a algo que no tengo. Entonces piénsalo: ¿qué es lo que tienes hoy en tus manos? ¿Qué es lo que tienes hoy delante de Dios? Y si no tienes nada, no te comprometas a algo que no tienes, sino más bien comprométete a algo que ya ves, a algo que sí tienes. Tú puedes decirle a Dios: ay, Señor, es que, mira, yo quiero servirte, yo quiero ser pastor y misionero. Esa es una buena idea, es una buena forma de servicio, ¿no? Pero no puedes decir algo que no tienes, algo que a lo mejor, sino más bien el día de hoy. ¿Cómo puedes hoy servirle a Dios? En este momento, ¿de qué manera yo puedo darte a ti, Señor, servicio, honra y adoración? ¿De qué manera, Señor? Y Dios contesta: obedece, guarda mis mandamientos. Y en el momento en que tú y yo somos fieles en lo poco, entonces Dios nos pone sobre mucho. ¿Sabes por qué mucha gente ha visto frustrados sus sueños? Así como: yo quiero ser, porque está viendo el futuro, pero sin vivir el presente. Estamos viendo lo que queremos allá, pero sin ser fieles en lo que tenemos que hacer hoy, aquí, en este momento. Sé fiel en tu hogar, sé fiel en tu matrimonio, sé fiel a la palabra, sé fiel en la obediencia a Dios, sé fiel en tus hijos, sé fiel en lo que tienes el día de hoy. Y sobre Dios te pondrá sobre mucho si tú eres fiel en lo poco. Eso ha sido una constante en mi vida, todos los días. El problema de los seres humanos radica en que creemos que somos más de lo que realmente somos. Yo sí voy a poder, yo sí voy a salir, yo sí la voy a hacer. Nos creemos más de lo que realmente somos. Somos engreídos, somos orgullosos.
Y a veces damos más allá de nuestra realidad. No, pero yo te voy a comprar unos tenis. No, hombre, te voy a comprar los tenis y te voy a comprar una bicicleta. Y cuando se llega el tiempo, no, es que siempre no me alcanzó. O sea, damos más de lo que es nuestra realidad. Y también, y por si fuera poco, gastamos más o gastamos más allá de lo que no es nuestro. Y entonces vemos a muchísima gente en ruina porque ha gastado más de lo que tiene, algo que no es suyo, ha prometido más de lo que realmente es y no ha dado lo que es la realidad, no ha rendido en su propia realidad, sino que más bien vive así como, no, sí, ya te doy todo, no, sí, no sé. Y entonces, imagínate tanta gente, hablando de deudas económicamente hablando, tanta gente viviendo en ruina por causa de haberse gastado algo que no era suyo y algo que no tenía. Piensa, ¿ok? Sí, el que nada debe, nada tiene, sí es cierto, pero el asunto es, prefiero tener paz y que me anden cobrando. Prefiero tener lo que tengo en mi casa y no tener mucho, pero al final de cuentas tener nada. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Piénsalo por un momento, ¿ok? Entonces, no gastemos más de lo que tenemos. No nos creamos más de lo que somos y seamos fieles en nuestra realidad. Allí mismo en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿A quién dio? A los pobres. No dice a los ricos, dice a los pobres. Ahora, ahí mismo, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué manera Jesús, haciéndose pobre, nos hace ricos a ti y a mí? Y tú puedes decir: mi hermano, pues es que no tengo nada en la bolsa, mira, no tengo absolutamente nada. Me meto las manos a la bolsa y pues no sale nada, amigo. Nomás no sale nada, no tengo nada. ¿Cómo me dices tú que estoy rico en Jesús? Bueno, es que no estamos viendo las cosas con los ojos de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se empobreció a sí mismo espiritualmente. Jesús se empobreció haciéndose hombre. Y entonces cuando Jesús se hizo hombre, murió en la cruz por ti y por mí. En su pobreza somos realmente enriquecidos. Pero no tiene que ver con coches, ni con cuentas, ni con casas, ni con dinero, ni con dólares. No tiene que ver con nada de esto. Tiene que ver con una riqueza espiritual en el reino de Dios. Tenemos que entenderlo y verlo con los ojos de Dios, no con nuestros ojos, porque entonces vamos a estar como los discípulos. Ay, es que dieron mal los ricos. No, dijo Jesús, dio más la viuda pobre porque lo dio todo, porque él estaba viendo con sus propios ojos espirituales. Dile a Dios que te abra tus ojos. Señor, déjame ver lo que yo no veo. Déjame, Señor, percibir lo que yo no entiendo. Déjame entender, Señor, la realidad que tú tienes para mí. Regrésate a Levítico capítulo 27, versículo 8. Pero si fuera muy pobre para pagar tu estimación, entonces dice la segunda parte, entonces será llevado ante el sacerdote,
quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, el sacerdote le iba a poner la cuota. A ver, tú eres pobre, a ver, tú no tienes nada, entonces vamos a ver, ¿cuánto vas a dar? Cuando Dios aceptaba la sustitución del dinero por el voto hecho, lo que vimos anteriormente, el sacerdote debía tener en cuenta la posibilidad financiera del que hacía el voto. Es decir, si era pobre o si tenía dinero o no tenía. Dios quería que la devoción y la consagración y la gratitud a Dios estuviera al alcance de todos. Es decir, que todos pudieran estar agradecidos con Dios, que todos pudieran dar esa realidad de un corazón agradecido para con Dios. Pero ¿qué era necesario hacer entonces? Si se trata de los esfuerzos por parte del hombre para satisfacer las exigencias de la justicia, entonces que el hombre lo haga. ¿Y sabes cuándo va a ser el hombre? ¿Cuándo va a poder satisfacer las exigencias de la ley y de la justicia? Nunca va a poder hacerlo. Veamos hasta dónde nos alcanza con nuestras fuerzas. Cuando tú y yo hemos querido luchar en nuestras fuerzas, hemos querido conseguir en nuestras fuerzas, en base a nuestros recursos, ¿nos alcanza? ¿Nos ha alcanzado? No, por eso estás aquí. Porque tú y yo entendemos que no nos ha alcanzado, sino que más bien necesitamos de Dios. Pero si nos sentimos incapaces, al contrario, si nos sentimos incapaces de satisfacer las exigencias de la justicia de Dios, entonces no nos queda más que recurrir a la gracia. ¿Ok? Y eso es algo de lo cual también quiero hablar. Recurrir a la gracia. Una gracia que nos recibe tal como somos, así como eres, vil, menospreciado, insuficiente, inútil, tal cual soy yo. Entonces Dios me recibe. Y en este caso, el sacerdote era el exponente de la gracia divina. El sacerdote decía, a ver, tú eres pobre, entonces vamos a fijar una tasa para ti. Vamos a decir, tú vas a pagar esto o vas a pagar aquello en base a lo que tienes. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tú y yo podemos pretender que podemos hacer mucho, pero no es por lo que hacemos, sino es más bien lo que somos. Un pobre de espíritu era una persona que se declara incapaz delante de Dios. Un pobre de espíritu es aquel que dice, Señor, no puedo más. Señor, no tengo más. Señor, no tengo a dónde ir, Señor, si no es a ti. La palabra pobre allí en Mateo capítulo 5, versículo 3, la palabra pobre es la palabra ptoso, así, ptoso, P-T-O-S-S-O, ptoso. Y eso significa pobre, o también significa mendigo, ¿ok? Pobre o mendigo. Y es aquella persona que pronuncia una pobreza absoluta. Señor, no tengo. Señor, yo quiero servirte, pero mírame, soy incapaz. Mírame, no tengo, soy pobre. Señor, ayúdame, Señor. Desde que nos ponemos en el lugar de ser mendigos, ya no se trata de lo que somos capaces de ganar, sino de lo que Dios nos quiera dar. ¿Qué es lo que un mendigo espera? Imagínate una persona pidiendo y mendigando. Esa persona puede decir, dame una moneda o dame algo para comer. Y entonces va pasando alguien y se va comiendo un sándwich y entonces dice, dame de comer. Ah, pues ten la mitad del sándwich. Ay, no quiero la mitad, dame uno nuevo. O sea, el mendigo puede decir o puede ponerse exigente en ese sentido. Pues no, ¿por qué? Porque está pidiendo a lo que le den, no lo que él merece. El problema con nosotros los seres humanos es que pensamos que merecemos demasiado. Pensamos que merecemos que nos canten las mañanitas. Pensamos que merecemos que nos den regalos. Pensamos que merecemos muchas cosas. Hoy es Día del Padre. Ah, como papá merecemos que nos canten las mañanitas. ¿Has sido un buen padre? Ay,
en silencio. No lo sé. Esa respuesta solamente la tienes tú y la tiene Dios. No lo sé. Pero sabes, cuando tú y yo pensamos que merecemos más, que tenemos más, estamos fuera de una realidad, como dijimos hace ratito. Estamos fuera de lo que somos en realidad. Y entonces pensamos de más, buscamos de más, gastamos de más y no estamos en esa realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Mi realidad. Soy un pobre y soy un mendigo. Y no tengo nada que exigir. Y no me atrevo a exigirle nada a Dios, de verdad. Señor, fíjate, ¿sabes algo? Desde hace mucho tiempo ya le dejé de pedir a Dios, Señor, ¿sabes qué? Dame esto. Señor, ¿sabes qué? Dame aquello. ¿Sabes qué, Dios? Haz lo que tú quieras hacer. Tu misericordia es suficiente para mí. Lo que tú me envíes, eso yo lo voy a agarrar. Porque no puedo ponerme exigente delante de Dios. Señor, quiero un coche. Ahora sí, no, ahora resulta. No te haces ejercicio, tienes una panzota, te va a decir. Señor, es que quiero aquello. Pues no puedo ponerme exigente. Y entonces, por ejemplo, el día de hoy tenemos un lugar a donde vamos a ir. Señor, pues sí, gracias por ese lugar, gracias por el terreno, pero está bien lejos, Dios. Hazlo más cerquita. Siquiera acá cerquita del Oxxo, para ir allí al Oxxo cada ratito a comprar un café del Oxxo, ¿no? No podemos ponernos exigentes con Dios. No podemos decirle, Señor, yo necesito que me des, sino, Señor, es lo que tú me des. Pero ¿sabes algo? Dios no te va a dar migajas. Dios no te va a decir, te has declarado un mendigo, sino que más bien, cuando Jesús se hizo pobre por nosotros, lo vimos en 2 Corintios, entonces nosotros somos enriquecidos. Entonces nosotros somos levantados y sostenidos. Pero la primera cosa, el primer requisito que tenemos que cumplir es hacernos pobres y mendigos delante de Dios. No podemos llegar con un corazón altanero o con una frente erguida delante de Dios, una cerviz erguida delante de Dios y decir, Señor, necesito, Señor, te exijo, Señor, te reclamo, Señor, dame. Sino más bien, Señor, aquí estoy. Ya me diste vida y vida eterna, no puedo pedir más. Lo que tú quieras darme, Señor, bienvenido. Y sabes, Dios no te va a dejar nunca. Nunca Dios te va a dejar. Él siempre tiene lo mejor para ti. Él siempre tiene lo mejor para tu vida. Pero tenemos que ir a Él. Señor, no tengo nada. Ya no se trata de lo que somos capaces de ganar o de hacer, sino de lo que Dios nos quiera dar. No es lo que yo gano en Dios, sino es lo que Jesús ganó y comparte conmigo, una herencia que no es de este mundo. Su infinita gracia es otorgada por Dios a ti y a mí. Esta es la corona de la obra de Cristo, su gracia que nos ha salvado a ti y a mí. La ley de Moisés se enfoca en lo que el hombre puede dar, pero la gracia resalta lo que Jesús ya nos dio. La ley dice, tú tienes, para poder bendecirte, tú tienes que portarte de esta manera. ¿Y sabes hasta dónde nos alcanza? No nos alcanza ni de aquí a la esquina. No podemos pretender ir más allá, dar la vuelta a la calle, porque nuestras fuerzas no nos alcanzan. La ley se enfoca en eso, de lo que yo puedo dar, y el hombre no puede dar más allá de su propia vida. Pero la gracia en Jesús nos ha sostenido, y es lo que Él ganó para nosotros. Una gracia enriquecida por el sacrificio de la cruz del Hijo de Dios. El hombre y sus fuerzas siempre van a estar limitados, pero el sacrificio de Jesús, ese sacrificio pudo satisfacer todas las exigencias. Es por eso, mi hermano, que descansamos en Jesús y descansamos en la cruz. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 6. Éxodo 24, 6. ¿Lo tienes? Dice, y Moisés
tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés llevó delante del pueblo la ley y dice: esto es lo que Dios ha mandado, paz. Y el pueblo dijo: haremos lo que Dios dice y obedeceremos. Eso es lo que el pueblo dijo. ¿Y cómo resultó ser la obediencia del pueblo de Israel? Chafa. No obedecieron, se apartaron, no buscaron a Dios, se apartaron de Dios. Entonces, ¿cómo prometían algo que no iban a poder cumplir? Es lo que te digo. No prometas en base a lo que no tienes, sino en base a lo que tienes. ¿Y qué tienes? Tu vida, tu obediencia, lo que es el día de hoy, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu hogar mismo, tu trabajo. Sé fiel a lo que tienes el día de hoy. Sé obediente a lo que tienes y eres el día de hoy. Un hijo de Dios, diferente de todos los demás, diferente de todos los demás pueblos, diferente. Cuando nosotros en nuestras fuerzas prometemos, chafeamos, la regamos, invalidamos el pacto. Pero cuando entonces la gracia recae en nosotros a través de Jesús, entonces es una historia diferente. Israel fueron incapaces de responder las exigencias de la ley. Sus fuerzas fallaron y solo les quedaba depender de la gracia de Dios, de la inagotable riqueza de la gracia de Dios. La gracia es el grande y único remedio para todos. Es la base de nuestra salvación, de nuestra vida en Dios, y la base de la esperanza imperecedera que nos anima en medio de las pruebas y de las cosas que están pasando en este mundo. La gracia es lo único que nos va a ayudar en las luchas que estamos teniendo en este mundo. Para terminar, quiero preguntarte lo siguiente: ¿en qué momento te diste cuenta de que tus fuerzas ya no alcanzan para más? ¿En qué momento te diste cuenta de que tus fuerzas ya no dan? ¿En qué momento, si ya te diste cuenta, en qué momento irás a buscar la gracia de Dios? Yo soy un pobre, un mendigo, y entonces en base a eso tengo que ir delante de Dios y esperar lo que Él me dé. Pero Dios nos bendice con riquezas grandiosas, infinitas, pero nuevamente no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Amén. Oramos. Gracias, Dios, te damos por este día y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has ayudado y aún, Señor, nos has alimentado en este día. Gracias, Señor, te damos por tu infinita misericordia, amor y tu gracia. Hoy, Señor, nos declaramos pobres, Señor, viles, menospreciados, incapaces delante de ti, pidiéndote, Señor Jesús, que tu gracia venga y caiga sobre cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, Dios. Cuídalos, Padre, en tu preciosa sangre y en tus promesas. Bendice sus corazones, Señor. Y Dios, ayúdanos, Padre, a una semana más, Señor, sobresalir y llegar, Señor, con bien, Padre Santo, nuevamente a tu presencia en 8 días, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, en medio de esta pandemia, de este virus, Señor. Ayúdanos, Señor, también a los que han perdido su trabajo. Dales un trabajo, Señor. Ayuda a los que están enfermos, Señor, y no pueden acercarse, Señor, también por causa de todo esto que está pasando. Bendice la vida de mis hermanos, bendice tu iglesia y gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.